Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Volvemos con un habitual de aquí del canal, de las publicaciones de la página, que es un escritor al que admiramos mucho, que nos gusta mucho leer, con una fascinación que no disminuye con los años. Y pues nos referimos al escritor inglés, eh, académico, arqueólogo, Filólogo. restaurador, no, bibliotecario, anticuario, Montague Rhodes James, M.R. James por su nombre más conocido. Y pues en esta ocasión hablamos de un cuento, a mi parecer es uno de mis favoritos. O sea, creo que es raro el cuento de M.R. James que no me guste. Creo que también Gaby podría decir lo mismo. Pero este cuento me provoca especial fascinación y nos referimos al cuento An Evening Entertainment, que se traduce generalmente como una velada junto al fuego, o puede ser un entretenimiento nocturno, más o menos puede ser la traducción. Y pues, no sé, les digo, para mí es una fascinación ese cuento. Sí, la verdad es que también es uno de mis favoritos. Yo conocí a M.R. James en la universidad, encontré uno de sus libros que se llamaban 13 fantasmas, es de Editorial Alianza, y la verdad me lo acabé. Literalmente lo saqué yo creo que unas 20 veces fácilmente. Bueno, yo creo que nadie tenía más ahí anotaciones que yo de que lo iba y lo sacaba en la biblioteca, me fascinaba. Y empecé a buscar más historias de hecho, como dato curioso, sí, cuando yo llegué a la universidad y encontré el libro, sí, las anotaciones de los registros estaban con el nombre de Gaby en casi todas las de estas. O sea, yo creo que como 3, 4 que no eran Gaby, pues, pero... Y también eso implicaba que nadie más lo había leído, que era una tristeza. Sí, la verdad que sí, mis amigos más cercanos sabían que yo amaba ese libro, que lo adoraba, hasta me hacían bromas y demás. Y ese cuento, que les vamos a hablar, no estaba ahí. Sin embargo, uno de mis hermanos, como sabía que yo amaba a este escritor, me regaló un libro y ahí venía esta historia. Y aparte, bueno, en diferentes ediciones la hemos conocido. Nos gusta bastante esta historia, no es de los cuentos creo yo más conocidos de M.R. James, porque en ese caso creo que estaría Corazones Perdidos, El álbum del canónigo alberico, El grabado, pero este es un Silva y Acudiré. Silva y Acudiré, creo que es el más conocido. Pero este cuentito es bastante interesante, sobre todo porque él nos dice que estas narraciones orales de las ancianas, de las abuelas, de las madres junto al fuego, se fueron perdiendo, digamos, en Inglaterra, pues por entrar, digamos, academicismo, el positivismo, la racionalidad, y que lo deploraba la modernidad, que lo deploraba profundamente. Gracias a Dios que lo que no se perdió fue esta tradición de los cuentos de fantasmas invernales, en las noches de Navidad y demás. Pero como que estas historias de que los niños oían que sus abuelas contaban, pues con lo que se conoce comúnmente como historias de duendes, brujas, trasgos y demás, pues se estaba perdiendo. Entonces él quiso como retomar esta idea y contar su propia historia. Aquí nos platica de una mujer ya, pues suponemos que es anciana, que su hijo es el lord o el caballero, digamos, ya como heredero de este lugar, y ella está entreteniendo a sus nietos, a 2 niñitos, y los niños quieren que les cuente una historia, pero el papá no quiere que hagan ruido, y la abuelita les dice, sí, dice, les voy a contar una historia, pero tienen que estar calladitos, y están junto al fuego, precisamente por eso es una historia junto al fuego o un entretenimiento nocturno, porque ya es de noche. Entonces ella les empieza a decir que les va a contar la historia,
y que si pueden traerle zarzamoras. Sí, eran zarzamoras, ¿verdad? Sí, que si pueden juntar suficientes les va a hacer una mermelada. Entonces, pues como todos niños les encanta lo dulce y ellos prometen que sí, le dicen que hay un caminito por donde hay muchísimas, como que raro, porque generalmente los pájaros se las comen o la gente las recoge precisamente para hacer mermeladas y otros postres. Entonces es raro que se queden estos arbustos llenos de fruta. Entonces la abuela les pregunta que en dónde, y el niño le dice que en tal lugar, y ella se asusta mucho y les dice que le tienen que prometer que nunca van a tomar ninguna fruta de esos arbustos. Y acto seguido, pues para convencerlos, digamos, les empieza a contar la historia. Ella, la verdad es que no la vivió, pero se la contó su padre cuando a él le sucedió cuando creo que todavía no estaba ni casado, me parece. Él, en Inglaterra, los señores, digamos, con nobleza, que tenían sus títulos nobiliarios, bueno, dependía, porque había nobleza alta, por ejemplo, duques, condes y demás, y la nobleza baja, que eran los lores o baronets. Bueno, también ellos tenían que ver, pero bueno, digamos que eran como escalones inferiores. Lo que hacían para sacar dinero era rentar sus tierras, o rentaban incluso partes de su propiedad. Ese era su modo de sacar dinero casi hasta principios del siglo XIX. Vivían de las rentas, tenían sus inquilinos y demás. Entonces el padre de la señora que nos está contando tenía una casita y la alquila un hombre llamado Davis. Era un hombre extraño porque no tenía mucha relación con la gente del pueblo. De hecho, pues la casa señorial, como se le llamaba, estaba cerca del pueblo, no tan cerca, pero digamos que todo tenía que ver pues ahí. La vida se llevaba alrededor de esto. Él tenía esta casita y de la casita pues también se caminaba al pueblo. Este hombre llamado Davis se les hacía raro a la gente porque pues no cultivaba, no parecía que hacía nada. Entonces ellos suponían que él tenía suficiente dinero para vivir. Prácticamente al pueblo bajaba nada más alguna que otra vez para comprar pues los víveres, lo que necesitaba para recoger las cartas. Recoger las cartas. Digamos que era muy ermitaño. Y un día llega un joven y este joven se queda a vivir con él y pues se nos da a entender que es como su discípulo o algo así. Y con el único con el que parecen tener un poco de relación, y más bien el señor Davis, es con el padre de nuestra narradora. Que era el que le rentaba. Que era el que le rentaba, pues obviamente tenía que por lo menos ahí hablar. Y pues por lo que se nos cuenta, el señor Davis era un hombre instruido. Lo que parece ser, según nos cuenta la historia, es que él está ahí porque hay una serie de túmulos en un vallecito que está ahí pues donde ellos viven. Y aquí la cuestión era lo que Omar me estaba comentando hace rato. En el cuento nos dice que es como de alguien que vivió hace mucho tiempo. A mí me da la impresión, que probablemente sea gente de la era de bronce, o tal vez pueden ser gente de las tribus celtas que vivían antes que llegaran los romanos, porque de hecho la gente como que no estaba tan interesada en muchos de estos lugares. La arqueología, digamos que es muy del siglo XVIII, pero pues como que para el mundo normal, común, no era tan atractivo. De hecho, alguna gente sí tenía como esa curiosidad de ir a escarbar y ver qué allá había, pero no era como ahora, que en cuanto encuentras algo el gobierno va y dice no, pues mando arqueólogos y demás. No, era como una cuestión más amateur. Y este señor decía, y el padre de la narradora, estaban platicando que si eran romanos o no, y dice, creo que el señor Davis dice que no cree que sean romanos porque traían como armadura. No traían armadura. No, es que hablaban de eso, de que como en el imaginario, nosotros pensamos como a los romanos como soldados, y traían armadura, y que sí, pues no habían encontrado nunca. No encontraron armadura. Lo que sí encontraban eran vasijas y pues las cosas que lleva un entierro ritual normalmente, que pues la gente siempre piensa que son cosas que van a necesitar en otro mundo. Entonces el cazador pues tiene que llevarse sus lanzas,
los que tenían dinero pues llevaban como sus joyas y demás. Entonces ellos dicen, ¿verdad? Le dice el señor, ¿verdad que no cree que sean romanos? Y dice, no, pues yo nunca he encontrado una armadura, porque el padre de la narradora como que sí también alguna que otra vez había explorado. Y algo curioso es que ellos entre la plática dicen que era gente que adoraba al viejo de la montaña o del cerro, que era como una escultura que estaba como en una parte superior, y por eso yo me imagino que ese asentamiento estaba ahí. Entonces, pues la verdad es que no dan así como una caracterización, o no te dicen exactamente qué es. A mí por eso en mi idea era más como tipo, pues a lo mejor gente de la edad de piedra, porque incluso muchas de las esculturas que tenían ellos eran amorfas, o la misma gente que las encontraba no sabía bien de qué representaban, a veces no tenían rasgos faciales, entonces es como un poco diferente. Aquí la cuestión es que se nos da a entender por una cosa que dice el compañero discípulo del señor Davis, que ciertas noches en la luna llena ellos están ahí con alguien más, es decir, te dan a entender como que bajo cierto momento, cierto ritual, las almas de esta gente que está ahí enterrada, ellos la pueden ver, porque dice, hay noches de luna muy interesantes, y en esos momentos a nosotros no nos falta compañía, porque el señor Davis dice, el padre de la narradora dice, es que a mí me daría miedo estar aquí solo con eso, viéndolo en la noche, porque parecen tumbas. Eso molestó al señor Davis, y de hecho le hace una señal para que el chico no siga hablando, y él hace una explicación y dice que en realidad pues ellos dos ya se considerarían compañía, por lo tanto no están solos, pero el padre de la narradora se da cuenta, de hecho él como que desconfía de ellos, no tiene así como mucha confianza en ellos, pero pues realmente no había algo que evidenciar exactamente a qué se dedicaban o qué hacían, como que era gente muy privada hasta cierto punto. Ajá, y hace una anotación la abuela cuando cuenta eso del papá, que dice que como eran pueblos muy pequeños, luego se ponían muy paranoicos, y que por ejemplo el papá una vez había evitado que mataran a una anciana, que creían que era bruja, pues, o sea, entonces como que decía que también por eso como que no podía hacer tantas, no deducciones, asumir tantas cosas, pues, porque pues podía terminar como pues en un linchamiento. En un linchamiento, ajá. Entonces, pues el cuento va avanzando y se nos dice que un día un leñador pues lleva su carreta y sus cosas pues para trabajar en el bosque, para cortar leña, y encuentra al amigo del señor Davis colgado, vestido con una especie como de túnica, ¿no? Algo así. Sí, de hecho dice, bueno, es que ya no me acuerdo cuál es la ropa, o sea, la que llevan, que sería como lo que usan los monaguillos. Ajá. La blanca, porque dice que cuando ya va el sacerdote del pueblo, lo ve y dice que a él le recuerda eso, pues. Pero como que usada de manera diferente. Parodia, como una parodia. Como una parodia. Y tiene un extraño como colige que representa como una especie de rueda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el caballo se pone como loco, él se asusta, vaya, avisa como a la gente principal del pueblo, creo que no estaba el padre de la narradora, porque en los pueblos es muy curioso, pero a la personaje más importante también se le daba como un poder judicial. Ellos podían ser como incluso hasta los representantes de la ley, como comisarios y demás, y cuando sucedían cosas así, que todavía digamos la policía no estaba como en un cuerpo como tal, no era más bien cuestión del ejército y demás, los señores de alta alcurnia eran los como encargados de impartir justicia. Entonces pues le habla al sacerdote del pueblo y a otras personas, descuelgan al chico, pero el caballo está como loco, de hecho lo tienen que vendar de sus ojos para que no se ponga mal, porque el caballo estaba como muy encabritado,
y deciden llevar el cadáver al señor Davis pues para que sepa lo que pasó, y nunca se imaginan la sorpresa tan inmensa que se van a encontrar, que el señor Davis está muerto en su cabaña de una manera horrible. Está amarrado y parece que lo narcotizaron y lo abrieron literalmente por todo el esternón. No sé, ahí nunca dice nada como que le hayan sacado el corazón ni nada, ¿verdad? No, nada más, es que lo que dice que cuando encuentran al que era como el aprendiz, ahí había una hacha con sangre tirada al lado. Sí, entonces sí. lo que dicen lo deducen ellos. Sí, que como tal, o sea, lo mató a hachazos, pues. Al principio, de hecho, pensaban y sospechaban como se sospecha ahorita, igual en cualquier lugar, que la persona más cercana es probablemente la más sospechosa. Ajá. Entonces llevan el cadáver precisamente también para interrogarlo, para decirle, oiga, o sea, usted tuvo que ver con eso y cuál no va siendo su sorpresa. El chiste es que ellos, pues, por lo que pueden armar ahí detectivescamente, el chico adormeció al señor Davis y luego lo asesinó haciendo un ritual. Sienten ellos que le ganó como el arrepentimiento, no sé, la culpa, y se ahorcó. Tal vez fue así la cosa, tal vez no fue así, tal vez era parte del ritual que él muriera, no se sabe, porque realmente ellos, hasta después el sacerdote investiga lo que hay en la cabaña y dice que ellos eran culpables de idolatría y paganismo. Entonces, bueno, después el cuento continúa en que pues la gente del pueblo no los quiere enterrar en el cementerio, porque como los considera idólatras y paganos, pues no quiere tener nada que ver que estén en un lugar, digamos, santo, y se les va a enterrar donde se les enterraba a los suicidas, que eran en un cruce de caminos. Supongo yo que porque esa indecisión de que, o sea, tú fuiste el que acabaste con tu vida, entonces como que fuiste una persona que no tuvo las cosas claras. No sé si por ahí vaya la cosa del entierro en los es que también como en el sentido de como del pase al otro mundo, o sea, porque por ejemplo bueno, es que viendo un poco la tradición judío-cristiana, como por ejemplo de dónde viene el nombre cementerio, que viene del griego, que es cometerio, que significa habitación. O sea, porque en realidad la tradición lo que dice es que uno cuando se muere se va a dormir hasta el día del juicio final. Entonces, que bueno, obviamente todas las historias de fantasmas entran en contradicción, pero bueno, es otra cosa que analizaremos algún día. Y de hecho los cruces de caminos está como lugares mágicos, o sea, como lugares paganos también, y a veces de hecho creo que hay un dios del budismo que es así como el dios de la encrucijada, también es el dios de la diosa de las encrucijadas, es esta Hécate, que es la diosa de las brujas. O sea, es como un lugar de pagano ya de por sí, y también probablemente pues sería como una metáfora de que quizás se van directamente al otro lado, pues, o sea, ya no esperarían juicio. Esta es una metáfora que podríamos ver varias cosas. Y bueno, entonces los van a enterrar ahí, pero los caballos se encabritan. Entonces se los tienen que llevar en camillas. Se los tienen que llevar en camillas, y ya llega un momento en que dicen, ya aquí los enterramos, porque no, o sea, como que no había manera, digamos, de deshacerse de ellos. Los arrojan, les ponen como unos mantos negros, y cuando ya los terminan de enterrar, se dan cuenta, creo que no fue el mismo día, fue al otro día, después. O días después, que la sangre que el señor Davis fue como dejando tirada está llena de moscas. Entonces, pues ellos se aterrorizan. Ahorita Omar les va a contar unas informaciones muy interesantes que encontró respecto a esto. Y pues lo que dicen es el señor de las moscas. No sé si ustedes lo saben, pero me imagino que sí, que Belcebú se le conoce así como el señor de las moscas. Y de hecho, en la novela de El señor de las moscas de William Godwin va por ahí la idea de que es algo diabólico. Y pues esto yo siento que M.R. James lo refuerza alrededor del paganismo y la idolatría de estos hombres. Entonces, pues mandan traer tierra del cementerio, y en cuanto la ponen ahí sobre la sangre, las moscas se van. Sin embargo, de esa sangre se nos da a entender
crecen estos arbustos de zarzamoras y por lo tanto la gente les tiene miedo, no se los quiere comer ni les quiere hacer nada y de hecho la casa la destruyen. El padre de la narradora dice que no le importa perder dinero y que le habla a la gente, le dice que quien quiera contribuir, total que la queman y parece que solo quedó creo que una parte de la chimenea y el resto pues sí, porque era como lo que pues lo que podía resistir como un poco al fuego, pues. Me imagino que era una casa de madera, o si no era una casa de madera, podría ser una casa... No, de hecho sí es de madera, porque dice que zafan los techos para que todo se incendie más rápido. Ah, sí, es que los techos en muchas partes de Inglaterra son de... como de paja o de paja, porque ayuda a mantener el calor en invierno y el frescor en verano. Es algo muy claro, no es la paja así nada más, o sea, se trabaja y se hacen muchas cosas, pero es muy común ver este tipo de, o era antes muy común ver este tipo de techos. Entonces, pues de ahí viene la historia y por eso la abuela les dice que no agarren ninguna zarzamora de ahí, que la gente de hecho evite el lugar y más al anochecer. Y ya ella todavía les refuerza diciéndole que de joven a ella, por andar con su novio que era su abuelo de ellos, se les fue el camino y terminaron en ese lugar y algo como una especie de mosca la pica, pero esa mosca tiene algo más porque ella su brazo se le hincha, se pone muy mal y hasta que un anciano que conoce de hierbas y lo que ahora aquí en México conoceríamos como un santero, le reza y la cura, es como ella se puede curar, pero había gente que pues no se curaba si alguna de esos animales los picaba. Entonces por eso les dice que ni se acerquen, que nunca vayan a comer ni una zarzamora de ahí, que pues eso tiene algo malo por la tragedia que ocurrió en ese lugar y pues por todos estos indicios de que ellos se dedicaban a la idolatría y al paganismo. Ajá. Y ahora Omar les va a contar información muy interesante que encontró sobre este cuento y pues que nos podría ayudar a entender más ciertos simbolismos que la verdad uno acá latinoamericano pues no entendería y M.R. James pues sabía cómo jugar con estos símbolos. Recuerden que él era anticuario, arqueólogo, filólogo, entonces sabía mucho de estas cosas. Sí, o sea, se nota que su conocimiento es vasto y creo que también eso ayuda mucho a la construcción de los relatos, a hacer mejores relatos, a mi parecer. Porque bueno, también M.R. James forma parte de una camada de escritores, porque digamos que creo que si hay una gran división de la literatura de horror y terror, va en una división de mostrar y no mostrar. O sea, digamos que probablemente el epítome de mostrar sería el splatterpunk, toda esta literatura sangrienta, gore, escatológica. Y pues quizás el de no mostrar como tal la literatura del siglo XIX, que por ser tan victoriana es como de no se habla de eso, no se habla como de tanto del escándalo. Sí. Me parecería a mí. Y hay varios detalles muy curiosos que podríamos llamar como datos que ayudarían más a comprender la historia. ¿Cuál sería el primero? Bueno, por ejemplo, las zarzamoras, que como tal en inglés es blackberries, o sea, son negras, son moras negras. En algunas creencias de la Edad Media, todavía me parece que han de haber sobrevivido algunas hasta el siglo XVII, XVIII, que es más o menos, yo creo que entre el siglo XVIII y siglo XIX, por el tiempo, debe ser más o menos cuando ocurre la historia, significaban un mal augurio. Ahí también me parece que hay como una especie de mofa porque... no sé si recuerdan que en algunas historias de santos, creo que de hecho son historias de santos medievales, cuando sagraban, de su sangre crecían flores. Y acá crecen las zarzamoras de la sangre de, pues, lo que sería pues, el inverso de un santo. Sí, un hereje. Ajá, y... ¿Cuál sería la segunda? Esa sería como una parte interesante de la obra de M.R. James, bueno, de esta obra de M.R. James. Otra cosa que también me parece muy interesante, pues esta cuestión del Señor de las Moscas, de lo que se está hablando de los romanos, de los celtas,
como nunca sabemos qué es, porque realmente, o sea, entiendo, el hecho de la arqueología lo que estudia, pues es encontrar las cosas y hace suposiciones. O sea, hay suposiciones y estas suposiciones son respaldadas por cierto grupo o no. Quizás podría algún arqueólogo y historiador me podría cuestionar eso. Pero pues inclusive los historiadores se basan en textos, o sea, para decir, según este texto, aquí esta es la primera referencia que tenemos. Y eso lo que nos habla es de qué tanta importancia le damos al lenguaje. Y obviamente, pues recordemos que los pueblos antiguos no tenían lenguaje, de ahí viene la palabra prehistoria, de que no había un lenguaje como tal. Entonces, por lo tanto, a veces es difícil, por ejemplo... Bueno, a lo mejor sí había un lenguaje oral, pero bueno, escrito, no había un lenguaje escrito, más bien, ahí me equivoqué. Entonces, pues nunca sabemos qué es este ser que está tallado ahí, este viejo que está tallado, este rostro que está tallado allá. Podríamos entrar como en muchas suposiciones. Obviamente era un dios o algún, pues sí, un dios como tal. Pero bueno, lo que yo le decía a Gaby era que cuando hablaban de esto del Señor de las Moscas, porque obviamente aparecían las moscas, también, por ejemplo, en algún momento investigando estuve viendo algunas cosas y hablaba de que Júpiter también se le asociaba, el dios latino, romano, se le asociaba con las moscas, pero era como el que las dirigía, y entonces había como una relación con la muerte. O sea, obviamente pues las moscas porque van al lugar donde las cosas están muertas y se alimentan de la putrefacción. Entonces aquí sería una lectura interesante hablar como de esta parte de, pues si manejas como a los enviados de la muerte, de alguna manera por eso también podían invocar a los muertos, porque eso es lo que se insinúa, o sea que realmente que lo que invocaban eran como a los muertos. Es un poco similar a lo que ocurre también en el cuento de Panorama sobre la colina y en el otro, en el de la residencia de Westminster. Que también que una nana celta o de ascendencia celta le había contado de esto y que había como formas de invocarlos. Y que también son dos muchachos, bueno, son dos personas, uno invoca y el otro termina pasando algo malo. Entonces, obviamente, es mucho de M.R. James, que creo que también es mucho de la literatura de horror, como de si te metes con cosas que no comprendes, porque obviamente no las comprendes, te va a ocurrir algo malo. Entonces, sí, y aquí la verdad es que no sabemos cuál sería la relación entre ellos dos, hasta qué punto el muchacho se dejó influenciar de más a lo mejor por estas narraciones, hasta qué punto decidió que se necesitaba un sacrificio. La verdad es que no sabemos porque siempre hay alguien que nos está contando la historia. Entonces, pues es más como de suponer. Sin embargo, estos datos pueden ser bastante interesantes como para ver el cuidado y el detalle que M.R. James tomaba, que muy probablemente sus lectores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, podían entender mucho mejor que nosotros, que simplemente lo vemos a lo mejor como pues detalles curiosos, pero no sabemos todo como hasta cierto punto la tradición que hay detrás. Ajá, y bueno, lo que le decía a Gaby también que por ejemplo en la época victoriana, porque M.R. James era un victoriano, se ligaba la mosca con esta imagen del memento mori que ellos tenían muy presente porque pues la gente se moría en cualquier momento. Entonces y también con una idea como de guardar secretos. Y creo que va muy ligado a esta parte, porque en realidad nunca se nos revela nada claramente, que creo que también ese es como mucho de lo grandioso de M.R. James, que al no decirnos nada claramente, pues nuestra imaginación se desborda con las suposiciones. Sí, podemos pensar que sería el viejo que estaba en la montaña, qué tipo de dios. Yo, por ejemplo, le digo a Omar que a mí me daba más la impresión por lo que decían que no tenían armaduras y demás. Y yo siento que al ser el padre de la narradora, un hombre que muy probablemente fue a estos colegios como Eton, como Cambridge, Oxford, sí tenían una idea de cómo serían las ruinas romanas, porque de hecho ellos hacían el Gran Tour a Europa. Cuando un chico ya salía de sus estudios, los terminaba antes de que se hiciera cargo de sus tierras o ya formara parte del parlamento o lo que tuviera que ser ya como su vida preestablecida, les daban esa oportunidad de hacer su gran viaje a Europa, como ahorita a lo mejor sería como estos viajes de fin de curso, pero los de ellos podían durar hasta 3 años
en donde iban a ver mundo. Casi la mayoría lo que hacía era ir a Italia, ir a Grecia, pocos llegaban a Constantinopla y otros lugares, pero por lo menos de esos ellos sí conocían, o sea, sí tenían como esta idea de las ruinas y además, claro, muchos nada más iban como gente de ahora a emborracharse, a perder tiempo, pero había gente que sí. De hecho, por eso cambian las mansiones señoriales en Inglaterra, porque se traen ellos estas ideas de estos pórticos romanos, de poner figuras en los jardines, las fuentes y todo eso. Todo ese cambio que se le da a estas estructuras viene de estos viajes, de que ellos van, conocen, les agrada como esto. Muchos pusieron senadores, pusieron, no me acuerdo, tenía un nombre algo en especial, que incluso llegaban a poner con pinturas, llegaron a llevarse artesanos de Italia, se fueron y formaron comunidades porque ellos sabían que pues un artesano o un pintor inglés no iba a hacer lo que ellos querían, que era pues esta pintura del Renacimiento, los frescos, clasicismo, ¿no? Los frescos, y se llegaron a llevar gente para que les pintara sus casas, para que hiciera las esculturas o para que hiciera estos lugares donde podían disfrutar en sus jardines. Entonces yo siento que el padre de la narradora sí tendría como un poquito más de idea de lo que eran los romanos, aunque se veía que no era un hombre que le interesara mucho. De hecho, al que le interesaba o a los que les interesaban era a Davis y a su compañero. Y mucha gente se aprovechaba de eso, porque los terratenientes como que tenían una vida tan cerrada que era cazar, tener sus fiestas, estar con amigos. Un poco se interesaban bien por lo que era la arqueología. Entonces gente, digamos, de menos posibilidades económicas simplemente pedía permiso, y muchos eran arqueólogos aficionados. Entonces, bueno, todo esto pues ayuda a lo mejor a darle más idea, pero el cuento es bien interesante, es cortito, pero sí te da miedo y logra esa atmósfera tan interesante que M.R. James conseguía. Sí, de hecho, como tal, yo creo que es por eso M.R. James es pues el gran maestro de la Ghost Story. O sea, no queremos decir que no hay otros grandes autores, en las hay muchos, pero creo que M.R. James sí tocó la cúspide. O sea, realmente, y M.R. James sigue hasta cierto punto a día de hoy, pues, o sea, porque en realidad se crea una escuela para hacer cuentos a la M.R. James, y es notorio esos cuentos a la M.R. James. Y para finalizar, bueno, otro apunte que a mí me parece como importante es una cuestión que habla del hombre en la colina, que son estos, que habla un poco de esta mitología de estos hombres grabados en colinas en diferentes partes de Inglaterra, como en Cerne Abbas o en Wellington, que por ejemplo si han leído el número 19, el de Sueño en una noche de verano de Sandman, pues habla de este hombre de la colina que abre como una puerta entre mundos, que también son como estos gigantes de la montaña que esconden algo, obviamente porque pues actualmente no se sabe cuál es el significado, porque fueron hechos, parece un poco de fertilidad porque uno tiene como un palo levantado, pero más o menos por esto también se podría hablar como de una posible ubicación de donde ocurre la historia. Y que de hecho se hablaba algo, y hay una carta de M.R. James que habla de uno de estos gigantes, el de Cerne Abbas, y hablaba de que lo relacionaban con el hombre de mimbre, que era supuesto, porque en realidad no hay pruebas de que haya existido el hombre de mimbre, que era un hombre que hacían de mimbre donde se colocaban sacrificios y se incendiaba en honor al sol. Entonces, por eso también un poco en la historia no se podría relacionar con esto, o al menos no, porque si no el sacrificio hubiera sido de sol, o sea, hubiera sido con fuego, un poco de alguna manera, creo yo. Pero, y por eso el artículo que traía el discípulo que se termina ahorcando, que era como esta rueda haciendo referencia al sol. Entonces son estas cositas que dan, decimos, como la grandeza de M.R. James,
Y que para que vean también de dónde surge todo el folk horror moderno. O sea, el folk horror surge de M.R. James, de Blackwood, de Machen, ¿ok? Y pues bueno, no sé, es muchísimas cosas más, creo que probablemente debe haber. Si nos quisieran contar a ustedes qué les pareció el cuento, qué vieron ustedes, pues se lo agradeceríamos mucho. Y pues nos vemos a la próxima. Ok, sí, así es, nos vemos en la próxima. Coméntenos y muchísimas gracias. Hasta luego.